Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Grupsel Asesores Empresariales. Estamos de retorno con un nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a comentar sobre un informe de SUNAT respecto a la tributación de los youtubers, influencers o las personas que generan ingresos a través de las redes sociales. ¿Correcto? Entonces, si estás de pasada o eres nuevo por aquí, suscríbete, es de manera gratuita y de esa manera pues te enteras todos los materiales que subimos aquí en la plataforma y sobre todo aprovecha los programas en vivo que estamos lunes y viernes a partir de las 7:30 con tus consultas que son gratuitas a través del programa El Poder de la Información. Amigos, entonces pasamos a comentar este informe del SUNAT, que es la 044, que está dando mucho que hablar realmente en materia de la tributación por ingresos de plataformas digitales, que ya también habíamos comentado aquí en los programas en vivo, pero en esta oportunidad queríamos comentarles ya a detalle en esta línea, porque muchas personas nos están llamando por este tema, que la SUNAT acaba de sacar una nueva ley, que acaba de reglamentar, que eso no lo teníamos previsto, que porque la SUNAT, que bueno, una serie de, digámoslo, situaciones que realmente pues da mucho que hablar porque los medios de comunicación lamentablemente distorsionan la información pretendiendo calificar este informe como una ley, como una norma por las cuales todos los contribuyentes deberían regirse, lo cual no es cierto. Eso es lo que pretendemos desvirtuar en este, digámoslo, capítulo. Digámoslo en materia amplia sobre este informe de SUNAT, la 044. Bien, pasaremos primero a comentar entonces qué es un informe de SUNAT. ¿Qué realmente es una ley? Es una normativa que obliga a todos los contribuyentes que sigan este lineamiento que básicamente ha publicado la Administración Tributaria el 14 de junio. Esto es lo interesante, ¿no? Entonces, porque ya muchas personas han distorsionado, inclusive hacen referencia que la SUNAT ha dicho que deben pagar 29.5% de los ingresos netos, lo cual realmente no es real, estimados amigos, ¿correcto? Bien, entonces, si nosotros revisamos nada más el tema de la parte del logo, si queremos hablar, aquí nos hace una relación, por ejemplo, nos dice Intendencia Nacional Jurídica Tributaria. Esto es importante, la Intendencia Nacional Jurídica Tributaria. ¿Por qué es importante, amigos? Porque es una posición de la SUNAT al momento de emitir un pronunciamiento mediante un informe en la cual ha sido, digámoslo, remitida en consulta institucional. Acá nos dice consulta institucional de acuerdo al Código Tributario, básicamente, ¿correcto? Entonces lo que pretendemos es que todas las personas que básicamente nos contactan, que dicen que esta es una ley, señores, no es una ley. No es que la SUNAT ya haya reglamentado, haya sacado una norma, porque para que pueda básicamente ocurrir esto, tiene que venir la producción de las normas a nivel del Congreso, que básicamente son los que producen las normas conjuntamente con el Ejecutivo, que a veces solicita facultades para legislar en materia tributaria. ¿Correcto? Entonces, de ahí que la Administración Tributaria también saca resoluciones, sí, que son obviamente de cumplimiento, pero en este caso un informe no, básicamente es una posición de la SUNAT. Que estos informes pueden ser, digámoslo, sometidos a debate, inclusive en varios casos se ha dejado sin efecto los informes. A veces el Tribunal Fiscal o la Suprema siempre ha analizado, en la cual pues han tenido este órgano que es la Intendencia Nacional Jurídica de la SUNAT una posición errada. Entonces lo que queremos dar a entender ese tema, estimados amigos, dejar en claro que este informe no es una ley, señores. Si queremos lo hacemos caso, si no, no. Tenemos que irnos por las normativas que están establecidos, como por ejemplo como la ley del IGB, como por ejemplo la ley del impuesto a la renta. Entonces, esas normas sí es de cumplimiento obligatorio, porque tienen rango de, pero el informe no, simplemente es una posición de la SUNAT, de una interpretación que básicamente ha recogido en base a la doctrina, en base a definiciones de la Real Academia, a, digámoslo, posiciones de juristas. De repente ha recogido información inclusive del Tribunal Fiscal, que ha resuelto en algunos casos en relación pues a esta materia. Entonces, amigos, por ello queríamos comentarles nada más de entrada sobre este informe, porque está dando mucho que hablar realmente para efectos de. Entonces ahora vamos a pasar a comentar este tema que es interesante, que también ya lo habíamos comentado
en el tema básicamente de lo que corresponde a los programas en vivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Porque uno dice materia, se consulta a qué categoría de renta corresponden los ingresos que generan las personas naturales domiciliadas en el Perú por el desarrollo de actividades en su calidad de influencer. La pregunta, estimados amigos, en esta línea, ¿habrá una norma tributaria que defina qué es un influencer? Esa es la interrogante. ¿O simplemente es una definición desde el punto de vista de marketing, por las cuales se obtiene pagos efectuados por la primera interrogante, los anunciantes, ya sean en dinero o en especie? Claro, porque sabemos que obviamente las personas que tienen una cierta cantidad de seguidores, pues no necesariamente van a, digámoslo, recibir pagos en dinero, sino puede ser el tema, pues, en de repente bienes, ¿no? Por ejemplo, en zapatos, en perfumes, o de repente pues en comida, en restaurantes, ¿correcto? Por mostrar y o proporcionar los bienes o servicios materia de auspicio en los canales, historias y contenidos audiovisuales que estos producen y difunden en sus redes sociales. Entonces aquí, interesante la pregunta que se formula, ¿no? Que básicamente lo envían en consulta para que la jurídica de SUNAT pues se pronuncie al respecto, ¿correcto? Las plataformas digitales en las que los sujetos operen por introducir publicidad en los videos o contenidos digitales que estos producen y difunden en dichas redes sociales. Claro, la famosa monetización. Sus seguidores en redes sociales por obtener acceso de manera anticipada a ciertos contenidos o foros especializados en las citadas redes de los influencers. Monetizar el canal o plataformas digitales en los que las mencionadas sujetos interactúen con sus seguidores autorizados en dichas plataformas. Entonces, como se plantea aquí las consultas, son 4 básicamente, cómo deberían tributar estas personas que al cabo pues el mundo digital permite la generación de ingresos a través de la monetización de las diferentes formas. Esa es la pregunta, la interrogante que básicamente lo envían en consulta para materia que la administración tributaria pueda vertir opinión desde su punto de vista del análisis normativo al respecto, pero adolece de ciertos, digámoslo, hechos fácticos en las cuales pues muchos creadores de contenidos no son influencers. Entonces, por ello, se tiene que analizar las actividades de acuerdo a digamos, los hechos que básicamente estas personas realicen. Porque yo no puedo decir, tú eres una persona creador de contenido, influencer, listo, renta de tercera categoría. Hay que analizar elementos interesantes desde el punto de vista normativo. Bien, entonces lo que nosotros vamos a analizar a ciertos, digámoslo, capítulos, si queremos ir, o párrafos, mejor dicho, aquí en esta parte de lo que es este informe. Entonces, el punto medular, diría, en este tema, que hace un análisis interesante desde el punto de vista de la ley del impuesto a la renta, el artículo 1 nos dice, establece que el impuesto a la renta grava las rentas que provengan, ojo con esto, de capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar el tema de la afectación, básicamente, con el impuesto a la renta, tenemos que los ingresos provienen, por ejemplo, digámoslo, de capital. En ese sentido, como cual, por ejemplo, de los alquileres, tú tienes un carro, tienes una casa, entonces básicamente proviene de capital. Tienes, por ejemplo, un dinero, le das en préstamo, te pagan intereses, o tienes acciones, entonces son ingresos, rentas, ingresos que son grabados con el impuesto a la renta, básicamente porque tú has hecho una transacción bajo la perspectiva del capital. Ahora, ¿qué pasa con el tema del trabajo? Cuando emites un RH, cuando estás trabajando para una empresa con renta de quinta, pues aquí se graban básicamente los ingresos porque es producto de la fuente de tu trabajo, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando estos dos lo mezclas? Capital más trabajo. Entonces aquí ya nos dice la norma y la jurisprudencia, la doctrina, que aquí estamos frente a la combinación de ambos factores, por la cual ya es una renta empresarial. Entonces, por ello es que hacen este análisis nada más partiendo respecto de esta normativa de la ley del impuesto a la renta. Perfecto, ¿qué nos dice? Entiéndase como tales aquellos que provengan de una fuente durable. Ojo, eso también es interesante, porque puede ser que provengan de una fuente no durable, por ejemplo, ¿como qué? Podría ser un ingreso de capital básicamente, pero que es una donación. Entonces no es una fuente durable.
Eso es interesante tenerlo en cuenta. Y nos dice susceptible de generar ingresos periódicos. Claro, si tú tienes, por ejemplo, una plataforma o eres un creador de contenido a nivel de Facebook, a nivel de TikTok, entonces vas a tener pues como un sistema básicamente que vas a generar ingresos periódicos o mes a mes básicamente, ¿no? En tanto, el artículo 3 de la misma ley señala que en general constituyen rentas grabadas de las empresas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. Eso es verdad. Porque aquí, claro, si nosotros hablamos operaciones con terceros, estamos hablando obviamente de lo que corresponde pues los factores o los principios que básicamente nos establece la ley del impuesto a la renta, o las teorías, ¿no? Básicamente, ¿correcto? Entonces, por ello es interesante comentar esa parte que es desde el punto de vista del análisis del informe, ¿no? Bueno, luego nos hablan del artículo 22 y el artículo 23, que básicamente están las normativas pues para efecto de... Bueno, vamos a pasar entonces. Luego nos hablan también del artículo 28, bueno, a ver, nos dicen acá que nos han resaltado la prestación de servicios comerciales e industriales. Claro, eso para efecto del artículo 28. Bien, ¿qué más nos hablan en esta línea? Lo que nos parece interesante, vamos a comentarlo también respecto a esta materia. Está bonito el análisis, sí, pero falta bastante respecto pues a pronunciarse. Si nos están diciendo que básicamente es renta de tercera categoría, hay que analizar algunos hechos. Por ejemplo, aquí hablan sobre la definición de la Real Academia. Claro, es una definición que pueden tranquilamente tomarlo, porque aquí un jurista, el doctor pues Picón básicamente, lo hacen o lo toman como referencia para hacer las definiciones correspondientes pues digámoslo, a las rentas, ¿no? Entonces es interesante porque si bien es cierto analizan, pero adolece de algunos temas interesantes. Por ejemplo, entonces ¿qué pasa si esta persona o estas personas van a tributar como el tema de las rentas de tercera categoría? ¿Qué pasa con el IGB? No se han pronunciado al respecto. ¿Está grabado o no está grabado con el IGB? Ya, me estás diciendo que son rentas, pero el IGB, si me estás diciendo que me voy a tributar como renta empresarial, ya, soy renta empresarial, ¿puedo tributar en el RER? ¿Puedo tributar en el RUS? ¿Puedo tributar en el MIPE tributario? ¿Cuál es el régimen que deberías acogerte? Entonces ahí tampoco nos han precisado al respecto. Entonces, ¿qué más nos, digámoslo, dice? Hay una parte que inclusive toman el tema de Indicopy, claro, porque hay digámoslo, resoluciones que básicamente hacen referencia a los influencers que tienen que tener cuidado al momento pues de poner publicidad, porque pueden caer en la figura de publicidad engañosa, ¿no? Básicamente. Correcto, entonces aquí nos dicen que la Real Academia pues define una red social como una plataforma digital de comunicación, bien, lo cual está genial para la definición, pero eso es el punto de vista del marketing. Pero tendría que haber una normativa en la cual te digan quién es un influencer o micro, pequeño, grande, qué servicios están grabados, cómo están grabados para efectos de, porque si bien es cierto es un pronunciamiento de manera general, que nos da una pauta, sí, correcto, nos da una pauta, y también hacen referencia básicamente pues a un informe del Tribunal Fiscal, y por acá también nos define que es Facebook, que es YouTube, que es Instagram, que es LinkedIn, entonces, lo cual está bien para efectos de entender, correcto. Entonces la parte importante que queremos comentar también es a través de esta figura, que esa es la conclusión que finalmente les permite, digámoslo, vertir opinión al respecto. Ahora bien, la actividad de un influencer involucra la creación, la edición, la producción, la difusión de contenidos en las redes sociales con la finalidad de invertir en el mercado de consumo, para lo cual se requiere una serie de medios para la materialización, como son las facultades del propio influencer. Claro que esto es interesante, ¿no? Siempre lo hemos comentado esta parte, porque creo que queremos entender que por qué llega la administración tributaria a una conclusión básicamente que es renta de tercera categoría. Porque para que una persona tenga una plataforma, tiene que primero tener un nicho y consecuentemente dominar el tema. Si es, por ejemplo, la parte del nicho de la comida, por ejemplo, bueno, pues era una persona que crea bastante contenidos a nivel de, digámoslo, materiales audiovisuales en esa línea. Si es una persona que probablemente conoce el tema de ingeniería, pues obviamente tendrá un canal probablemente que hable de ingeniería, ¿correcto? Entonces por eso habla de básicamente las facultades del propio influencer, así como los medios técnicos y materiales, tales como el tema de los teléfonos o los smartphones, básicamente, que nos dice ordenadores, las webcams, los software, la edición de videos, la fotografía, los micrófonos, las cámaras y demás equipos técnicos, así como las mismas plataformas que difunden los contenidos, aun cuando estos no sean de su propiedad.
Claro, porque el tema de su canal de YouTube nunca va a ser de la propiedad de la persona. El tema, la página de Facebook nunca va a ser de la propiedad de la persona. ¿Correcto? Nunca lo va a hacer porque a cabo es una red social. Que hay una, digamos, la utilización de la plataforma para generar, sí. ¿Correcto? Por eso es que estas plataformas o estos gigantes como Facebook, como Google, sí llegan pues un porcentaje que oscila entre el 60, básicamente lo dan al creador de contenido y también pues a lo que corresponde estas empresas se llevan, porque no es 100% los ingresos cuando monetizan a través de, ¿correcto? Bien, entonces nos dice factores que organizan con la finalidad de obtener ganancias de manera sistemática. Volvemos a este tema de las ganancias sistemáticas, con lo que evidencia la confluencia del capital y trabajo, denotando a un ánimo empresarial. Bien, entonces acá, por ejemplo, nos ponen como una definición, se van al 10. ¿Qué nos dice el 10? Nos dice, es decir, que debe obtener utilidades, se trata de utilidades distintas y posiblemente superiores a los que fluyen en cada uno de los factores, solo capital o solo trabajo. Entonces ahí nos hablan interesante de ese punto de vista para efectos de, entonces siempre nos jalan ahí como para poder revisar la referencia que ellos básicamente han realizado para poder vertir opinión en esa línea. Entonces, ¿qué más tenemos? En ese tema, entonces ellos llegan a la conclusión que estas personas califican como rentas de tercera categoría los ingresos que generan las personas naturales domiciliadas en el Perú por el desarrollo de las actividades en su calidad de influencer por las cuales se obtienen pagos efectuados por. Listo, ahí nos dan toda la información. Entonces, amigos, también ellos hacen referencia, por ejemplo, a esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2017, la 9934, en la que el Tribunal Fiscal también llega a la conclusión, miren lo que dicen en esa línea. El Tribunal Fiscal se pronuncia en el mismo sentido en el entorno a un contribuyente titular de diversas páginas web que, en virtud de un contrato por la cual acepta que Google coloque publicidad y o anuncios de terceros, así como consultas asociados a Google en las páginas web de su propiedad. Tema interesante, páginas web de la propiedad, claro, porque aquí sí pues el creador de contenido es propiedad, es de su propiedad las páginas, porque él puede hacer un backup, puede hacer una data, claro que va a alquilar el tema del digamos, lo hosting, sí, va a alquilarlo porque obviamente, o también podría desarrollar, podría tener su propio hosting, pero en la mayoría de los casos se alquila el tema de los hosting, ¿correcto? Y el tema de los dominios también se paga pues un tema anual o mensual, ¿de acuerdo, no? Entonces, pero ahí hay un poco más de propiedad, por decirlo, ¿no? Porque podría ser un backup, se puede mudar de un hosting a otro, pero toda la data pues es del creador de contenido, ¿correcto? Recibe pagos a su favor según el número de clips válidos. En anuncios, impresiones válidos de acuerdo a cualquier otro evento realizado en relación a la publicación de anuncios en su página web, asumiendo que el contribuyente un rol activo en el sentido que se compromete a mantener en funcionamiento y subir contenidos materiales dentro de los parámetros permitidos y la implementación de las especificaciones de dicha empresa y el cumplimiento de los términos del contrato. Tema interesante, amigos, acá. Claro, porque ¿qué hace referencia a esta resolución del Tribunal Fiscal? Cuando hay una monetización a través de Google, siempre se va a aceptar los términos y condiciones, porque si no, no puedes, digámoslo, tener acceso al tema de Google AdSense, que básicamente es lo que digámoslo, por donde le pagan a los creadores de contenido. El Tribunal Fiscal consideró que, dado el servicio que se efectúa el contribuyente en sus páginas web a favor de Google, a fin de este pueda colocar publicidad y o contenidos propios o de terceros, claro, porque la persona puede poner también su propia publicidad en sus propias páginas web, y también permite básicamente pues que terceros puedan insertar publicidad dentro de lo que corresponde pues su página, básicamente denominado anuncios o banners, ¿correcto? Requiere que el capital intervenga permanentemente para lograr el mantenimiento, funcionamiento y la actualización de su contenido en la página que se encuentra activa y actualizada. Esto es decir, subir contenido, aquí está el detalle, subir contenidos y materiales y implementar las especificaciones de la empresa, siendo evidente que su mantenimiento y funcionamiento requiere de una estructura organizacional de trabajo. Punto relevante. Estructura organizacional de trabajo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre se analiza desde ese punto de vista, que para que sea empresarial, entonces se requiere de la combinación del capital, o sea, para las inversiones, mejor dicho, para la compra del hosting, del dominio, de las páginas web. Segundo, que la persona o las personas den mantenimiento, estén constantemente subiendo contenido y sobre todo lo hagan de manera organizada, le hagan de manera conjunto de personas que están tras esas páginas creando contenido, ¿correcto? Entonces, qué duda cabe que es renta empresarial. Todo ello con el objeto de lograr y mantener y o incrementar el número de clics que le permitan mantener la fuente generadora de renta. Existe una utilización conjunta de capital de trabajo para el mantenimiento y implementación de sus páginas web, por lo que corresponde que las rentas generadas por la actividad sean consideradas como rentas de tercera categoría. Bien, entonces aquí este informe siempre la SUNAT se lo ha, digámoslo, hecho referencia, se lo ha tomado a colación para cuando básicamente se hacía consultas de manera verbal. O sea, señores, mira, sí hay un informe SUNAT ya, pero a ver, ese informe tampoco tiene, digámoslo, de observancia obligatoria. Simplemente ha sido resuelto para, digámoslo, ese contribuyente que ha sido auditado pues en el año 2010, si mal no me equivoco, ¿correcto? Entonces, ahí hay que tener en cuenta, amigos, ese detalle, que hay mucho que discutir en este informe, sí, hay mucho que discutir, que hay aplicación de la normativa, sí, de manera general, sí. Entonces, habrá algunos creadores de contenidos que califican para ser básicamente rentas de tercera categoría, en la cual pues engloban todo un equipo de trabajo, todo, digámoslo, materiales para poder generar el tema de los ingresos. Y habrá personas que básicamente no cumplen con ese requisito. Entonces, si ya nos dice que básicamente son empresariales, entonces la interrogante del millón es ¿a qué régimen me corresponde tributar? ¿Al RUS? ¿Al RER? ¿Al MIPE? Esa es la interrogante. Entonces, vuelvo a recalcar ahí, ¿por qué no han precisado ese tema? Y también, básicamente, el tema del IGB. Ese es un detalle que ha quedado en el aire. Claro, entonces, imagínense, hay mucha gente que genera a través de las plataformas digitales, van a tener que pagar el 18% de todo, básicamente, lo que reciben. O simplemente sería una exportación de servicios. Ahí hay que analizar con mucho detenimiento ese detalle. Recuerden que estas personas que básicamente generan a través de las plataformas o de las redes sociales, pues no tienen muchos gastos. No tienen muchos gastos y los ingresos pueden ser bastantes. Entonces ahí es un problema porque el tema de Google que les paga, pues les paga incluido impuestos. Entonces ahí no hay vuelta que darle. Entonces se tiene que de alguna u otra manera pues legislar en esta materia para que quede claro la atribución básicamente de los ingresos de estas plataformas digitales. Hay gente que gana mucho dinero a través de TikTok, entonces ¿cómo van a tributar a estas personas? Ellos están solos con su cámara, su teléfono ahí, no utilizan más nada y están generando ingresos. Entonces ahí hay que analizar y hay que ser muy críticos al respecto, que muchas personas ya en las diferentes plataformas de las redes sociales dicen 29.5 y en ninguna manera la SUNAT ha dicho, bueno, son rentas de tercera categoría, pagan 29.5. Y ese es un detalle que hay que revisarlo, que hay que comentar básicamente para que no haya pues ahí malos entendidos en esa línea, que imagínate una empresa que probablemente pues tenga todas las condiciones para, digámoslo, calificar que es netamente empresarial, pues se acoge al MIPE tributario. Hasta 15 unidades impositivas tributarias, que estamos hablando básicamente para este año 2022, estamos hablando por 15 unidades por 4.669.000 estamos hablando al año, y paga 10%. Si tiene obviamente renta neta por 69.000, va a pagar 6.900 como renta máxima y no 29.5. Entonces ahí hay que tener en cuenta, amigos, ese detalle. Porque todas las empresas que tienen una renta neta, estoy hablando de renta neta, señores, ni siquiera de ingresos anuales, estoy hablando de renta neta. La renta neta, todas las empresas o personas naturales que tengan pues ingresos mayores a 69.000, pues van a pagar hasta 69 y 10% y por la diferencia 29.5%. Caso práctico, por ejemplo, ya para ir un poco cerrando, entonces dices, a ver, en todo el año he tenido 120.000 de ingresos anuales. Correcto, califico para ser tema empresarial, listo, no hay problema, no hay más que darle vuelta ahí, pero básicamente he tenido unos ingresos he tenido unos gastos que he realizado, por ejemplo, a los editores, camarógrafos, el tema de repente de los locutores, a los CEOs, a los especialistas en marketing. He tenido pues unos gastos de 40.000. Listo, entonces deduzco mis gastos de 40.000. Estoy hablando de una renta neta de 80.000.
Y hemos dicho que hasta 69.000 voy a pagar 10%. Entonces, por 11.000 soles yo voy a pagar el 29.5%. Son 3.245 más 6.900. Total de renta anual estaría pagando 10.145. ¿Correcto? Entonces, amigos, esa es la digámoslo, fórmula que deberíamos tener en cuenta porque estaríamos dentro del MIPE tributario, básicamente. Correcto, entonces queríamos comentarle este informe, amigos, para que no se siga difundiendo ese tema de que, bueno, es una ley, es una norma. Hemos escuchado muchas personas que están dentro de los medios digitales que lo están básicamente tomando como si fuera una norma de SUNAT en la cual pues ya se ha pronunciado. Esto de la tributación ha venido de mucho antes, que la SUNAT se haya pronunciado, ese es un tema. Que las normas de manera general están, la ley del impuesto a la renta, el IGB, datan pues de muchos años, entonces solo que no ha sido muy difundido este tema. Ahora que ya la SUNAT ha realizado su posición de la jurídica en esa línea, pues obviamente todo el mundo dice que es una ley, que ya la SUNAT saca una norma, ¿no? Pues a ver, las normas han estado y siempre están ahí para efecto de la tributación. Bien, amigos, entonces cualquier comentario ya saben que nos pueden dejar ahí o nos pueden contactar. Tenemos aquí todos nuestros WhatsApp que están disponibles o los chats a través de las webs. Alguna consulta, alguna duda que tengan, pues encantado de poder atenderlos sobre la tributación de estos ingresos por plataformas digitales. Amigos, entonces invitarles a suscribirse a nuestro canal. De esa manera pues no se pierden los contenidos que salimos o que salen en todo caso aquí dentro de la plataforma. Saludos, nos encontramos en un próximo capítulo.